Acababa de jubilarme cuando mi nuera llamó, voy a dejar a mis 3 hijos contigo. Total, ya no haces nada, puedes cuidarlos mientras viajo. Sonreí. Y le corté la llamada. Decidí darle una lección que nunca olvidaría. Cuando volvió de su viaje, los niños se escondieron detrás de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, mientras el teléfono aún temblaba en mi mano, tomé la decisión más importante de mis 67 años. Decidí darle una lección que nunca olvidaría. Pero déjenme contarles desde el principio, porque lo que pasó cuando volvió de su viaje, cuando los niños se escondieron detrás de mí y el silencio que siguió fue ensordecedor, eso fue solo el final de una historia que comenzó mucho antes. Me llamo Esperanza Mendoza. 35 años enseñando en la primaria Benito Juárez de Puebla me habían preparado para lidiar con niños difíciles, padres complicados y situaciones imposibles. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para Valeria. Esa tarde, yo estaba sentada en mi sala, disfrutando mi segundo día de jubilación. ¿Saben lo que es trabajar desde los 22 años y finalmente, a los 67, tener tiempo para ti misma? Había esperado este momento toda mi vida. Mi mesa estaba llena de folletos, Oaxaca, Guanajuato, San Miguel de Allende. Lugares que siempre soñé conocer pero nunca pude porque primero fue criar sola a Roberto después de que su padre muriera en aquel accidente de autobús, y luego fueron años de sacrificio para darle educación. El teléfono sonó a las 4 de la tarde. Vi el nombre de Valeria en la pantalla y dudé en contestar. Siempre que llamaba era para pedir algo. Esperanza, comenzó sin siquiera saludar. Nunca me llamaba suegra, mucho menos mamá. Tengo una oportunidad increíble en Miami. Es un congreso de ventas multinivel que va a cambiar nuestras vidas. Ventas multinivel. Otra de sus estafas piramidales donde siempre perdía dinero. Los niños no pueden faltar 2 semanas a la escuela, continuó, así que los dejaré contigo. ¿Perdón? Mi voz salió como un susurro. Ay, no te hagas la sorda. Te dije que voy a dejar a Diego, Sofía y Mateo contigo. Total, ya no haces nada, puedes cuidarlos mientras viajo. Es perfecto, ahora que ya no trabajas tienes todo el tiempo del mundo. ¿Ya no hago nada? Sentí que la sangre me hervía. Esta mujer, que nunca trabajó un día honesto en su vida, que vive de mi hijo como parásito, me decía a mí que no hacía nada. Valeria, yo tengo planes. ¿Planes? Se rió con esa risa aguda que tanto detestaba. ¿Qué planes puede tener una vieja jubilada? ¿Tejer? ¿Ver telenovelas? Por favor, Esperanza, no seas ridícula. Los dejo mañana a las 7 de la mañana. Y no les des comida chatarra como la última vez. ¿La última vez? La última vez que vi a mis nietos fue hace 6 meses, en Navidad, y solo por 2 horas porque según ella tenían que ir a casa de sus otros abuelos, los importantes, los que tienen dinero. No te los voy a cuidar, Valeria. ¿Cómo que no? Eres su abuela. Es tu obligación. Además, Roberto está de acuerdo. Mentira. Mi hijo ni siquiera sabía de esto, estoy segura. Él trabajaba 14 horas diarias en la maquiladora para mantener los caprichos de esta mujer. Si quieres ver a tus nietos alguna vez, mejor coopera, amenazó. Porque yo decido si tienen abuela o no. Y ahí fue cuando algo en mí se rompió. O más bien, algo en mí despertó. Si me conocieran, sabrían que la maestra Esperanza nunca se quedó callada ante una injusticia. Y esta mujer acababa de declararme la guerra. Está bien, Valeria, dije con la voz más dulce que pude fingir. Tráelos mañana. Así me gusta. Y no los malcríes. Ya sabes que son niños difíciles, pero es porque tú nunca supiste educar a Roberto. Si hubiera tenido una madre decente. Corté la llamada antes de que terminara la frase. Me quedé ahí sentada, mirando el certificado de jubilación enmarcado en la pared. 35 años formando generaciones, y mi propia nuera me trataba como sirvienta gratuita. Pero si algo aprendí en todos estos años es que las mejores lecciones no se enseñan con palabras. Tomé mi celular y marqué un número que no había usado en años. ¿Carmen? Sí, soy Esperanza. Necesito tu ayuda. ¿Te acuerdas de lo que me contaste sobre las grabadoras ocultas que usaste en tu divorcio? Ajá. Perfecto.
Y otra cosa, ¿tu hermana sigue trabajando en protección infantil? Excelente. Colgué y me serví un té de manzanilla. Mañana comenzaría la verdadera educación, pero no sería la de los niños. Valeria estaba a punto de aprender la lección más importante de su vida: nunca, jamás, subestimes a una maestra jubilada con tiempo libre y ganas de justicia. Si te está gustando esta historia y quieres seguir descubriendo cómo una abuela decidida puede cambiar el destino de toda una familia, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de lo que está por venir. Porque créeme, esto apenas comienza. Esa noche no pude dormir. Mientras daba vueltas en la cama, los recuerdos de 35 años me golpeaban como olas contra las rocas. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo permití que mi propia familia me tratara como un mueble viejo que solo sirve cuando lo necesitan? Todo comenzó cuando Roberto tenía apenas 3 años. Su padre, mi Miguel, salió una mañana lluviosa de octubre hacia Veracruz. El autobús se desbarrancó en las curvas de la Esperanza, que ironía con el nombre, ¿verdad? 23 muertos. Miguel era el pasajero número 24, pero sobrevivió 3 días en el hospital. 3 días en los que gasté nuestros ahorros de 5 años tratando de salvarlo. Cuida a nuestro hijo, fueron sus últimas palabras. Hazlo un hombre de bien. Y vaya que lo intenté. Me quedé con 800 pesos en la cuenta bancaria, un niño de 3 años y un título de maestra normalista. Los primeros años fueron un infierno que no le deseo a nadie. Trabajaba doble turno, mañana en la primaria del gobierno, tardes dando clases particulares. Roberto comía antes que yo. Si había para unos zapatos, eran para él. Si sobraba para un juguete en su cumpleaños, yo fingía que no tenía hambre esa noche. Mi madre, que en paz descanse, me decía: Esperanza, te vas a matar trabajando así. Búscate otro marido, alguien que les dé sustento. Pero yo miraba a mi Roberto, con esos ojitos cafés igualitos a los de su padre, y sabía que ningún padrastro lo iba a querer como yo. Ningún hombre extraño le iba a dar el amor que yo podía darle. Así que seguí adelante, sola. Los sacrificios fueron interminables. Recuerdo una Navidad cuando Roberto tenía 8 años. Había ahorrado 6 meses para comprarle la bicicleta que tanto quería. La noche del 24, mientras él dormía, me di cuenta de que no tenía para la cena de Navidad. Vendí mi único anillo que no fuera el de bodas, una reliquia de mi abuela, por 300 pesos para poder hacer los romeritos y el bacalao. Roberto nunca supo. Para él, su madre era invencible, su madre todo lo podía. Y así debía ser. Cuando llegó a la preparatoria, los gastos se multiplicaron. Libros, uniformes, pasajes, materiales. Yo seguía con mi doble turno, pero ahora también vendía tamales los domingos en el atrio de la iglesia. Mis manos, miren mis manos arrugadas, manchadas, con las articulaciones hinchadas de tanto amasar masa a las 4 de la madrugada. Pero todo valió la pena cuando Roberto entró a la universidad. Ingeniería industrial en la UAP. El orgullo me desbordaba. Mi hijo, el hijo de la viuda Mendoza, el que creció sin padre, iba a ser ingeniero. Fue en su 3er año cuando apareció Valeria. Mamá, quiero que conozcas a alguien especial, me dijo un domingo después de misa. Ahí estaba ella, con su vestido rosa pastel, su sonrisa perfecta, su cabello negro brillante cayendo en ondas sobre sus hombros. Parecía una muñeca de porcelana. Me abrazó con una calidez que me desarmó completamente. ¡Ay, señora Esperanza! Roberto me ha hablado tanto de usted. La admiro muchísimo, criar sola a un hijo tan maravilloso, usted es mi heroína. ¿Cómo no iba a caer en su trampa? Yo, que había pasado 20 años sin un abrazo sincero que no fuera de mi hijo, de repente tenía a esta muchachita linda llamándome heroína. Los primeros años fueron buenos, no voy a mentir. Valeria venía a casa, me ayudaba a cocinar, me contaba de su familia humilde de Oaxaca. Su padre era albañil, su madre vendía quesadillas. Por eso le entiendo tanto, señora Esperanza. Usted y yo sabemos lo que es luchar. Mentiras. Todo era mentira, pero yo estaba tan feliz de ver a Roberto enamorado que no quise ver las señales. Se casaron cuando Roberto se graduó. Yo pagué la mitad de la boda con mis ahorros para mi retiro. Es una inversión en la felicidad de mi hijo, me justificaba. Valeria lloró de emoción, o eso creí entonces. Ahora sé que lloraba porque esperaba una boda más lujosa.
El cambio fue gradual, como el veneno que se administra en pequeñas dosis. Primero fueron los comentarios sutiles: «Ay, suegra, qué lástima que Roberto no tuvo figura paterna. Se nota en su falta de ambición. Si usted hubiera ahorrado mejor, Roberto habría estudiado en una universidad privada. No se ofenda, pero sus tamales están muy simples. Yo los hago con más ingredientes, más gourmet». Cada comentario era una puñalada pequeña, pero yo las aguantaba. Por Roberto. Siempre por Roberto. Cuando nació Diego, mi primer nieto, pensé que las cosas mejorarían. Corrí al hospital con la cobijita que había tejido durante 9 meses. Valeria la miró y la dejó a un lado. «Gracias, pero ya tenemos todo de Liverpool. Esto, pues lo podemos donar». Liverpool. Mientras yo seguía comprando mi ropa en el tianguis para poder ahorrar para el futuro de mi hijo, ella compraba en Liverpool con el sueldo de Roberto. Después vinieron Sofía y Mateo. Con cada nieto, yo me alejaba más. Valeria tenía 1000 excusas: los niños necesitaban rutina, yo los malcriaría, mi casa no era segura para niños, mis ideas de crianza eran anticuadas. «Es que usted no entiende, suegra», me dijo una vez. «Los niños de ahora necesitan estimulación temprana, clases de inglés, natación, robótica. No solo tortillas con frijoles como creció Roberto». ¿Tortillas con frijoles? Mi hijo creció con amor, con valores, con la certeza de que era amado. Pero Valeria había empezado su campaña para alejarme, ¿y Roberto? Roberto estaba demasiado cansado de trabajar para darse cuenta. El golpe más duro vino hace 2 años. Era el cumpleaños número 5 de Sofía. Yo había ahorrado 3 meses para comprarle la casa de muñecas que había visto en el centro comercial. Llegué a su casa con el regalo envuelto y mi mejor vestido. La fiesta era en el jardín trasero. Había un inflable, payasos, hasta un show de princesas. Y yo no estaba en la lista de invitados. «Ay, suegra, qué pena», dijo Valeria en la puerta, sin dejarme pasar. «Es que es una fiesta solo para los amiguitos del colegio y sus papás. Usted entenderá, es gente diferente. No queremos que se sienta incómoda». ¿Incómoda? ¿La abuela del cumpleañera iba a incomodar a la gente diferente? Vi a Roberto al fondo, jugando con los niños. No levantó la mirada. Sabía que yo estaba ahí y no hizo nada. Me fui con mi casa de muñecas y lloré todo el camino a casa. Esa noche la doné en el orfanato. Al menos ahí sería apreciada. Y ahora, después de todo esto, después de años de humillaciones y desprecios, Valeria quería que yo fuera su niñera gratuita. Como si todo el dolor que me causó pudiera borrarse con un chasquido de dedos cuando ella me necesitara. Pero lo que Valeria no sabía es que la maestra Esperanza había aprendido mucho más que matemáticas y español en 35 años. Había aprendido psicología infantil, había estudiado sobre familias disfuncionales, había visto cientos de casos de madres narcisistas que usan a sus hijos como armas. Y sobre todo, había aprendido a esperar el momento perfecto para actuar. Miré el reloj, las 3 de la madrugada. En 4 horas, Valeria tocaría mi puerta con 3 niños que apenas me conocían. 3 niños que habían sido entrenados para verme como la abuela pobre, la abuela aburrida, la abuela que no vale la pena. Sonreí en la oscuridad. Si algo sabía hacer después de tantos años, era transformar niños. Y estos 3 estaban a punto de descubrir quién era realmente su abuela Esperanza. A las 7 en punto de la mañana sonó el timbre. No eran las 7:05 ni las 7:10. Valeria siempre era puntual cuando le convenía. Abrí la puerta y ahí estaban, 3 niños con caras de pocos amigos y maletas más grandes que ellos. No tengo tiempo para plática, Valeria ni siquiera cruzó el umbral. Diego tiene alergia al polvo, Sofía no come nada que tenga verduras verdes, y Mateo necesita su iPad para dormirse. Sus medicinas están en la maleta azul. Regreso en 2 semanas. ¿Y Roberto? ¿No viene a despedirse de sus hijos? Roberto está trabajando, como siempre. Alguien tiene que mantener esta familia. Me miró de arriba a abajo. No todos tienen la suerte de jubilarse con pensión del gobierno. Mi pensión. 8.500 pesos mensuales después de 35 años de servicio. Valeria gastaba más que eso en sus uñas y extensiones de pestañas. Los niños entraron arrastrando los pies. Diego, de 12 años,
con su celular pegado a la cara. Sofía, de 10, con una mueca de disgusto permanente. Y Mateo, de 7, ya buscando dónde estaba la televisión. Pórtense bien con su abuela, dijo Valeria sin ninguna convicción. Luego se acercó a mí y susurró, y no se te ocurra llenarles la cabeza de ideas. Recuerda que yo decido si te vuelven a ver o no. Se fue sin despedirse de sus hijos. Ni un beso, ni un abrazo. Solo el sonido de sus tacones alejándose y el motor de su camioneta del año. Me quedé ahí parada con 3 niños que me miraban como si fuera la enemiga. Y entonces recordé todos los momentos en que Valeria había construido este muro entre nosotros. Como aquella vez hace 3 años cuando quise darle 5,000 pesos a Roberto para el enganche de un carro usado. Valeria interceptó el dinero. Ay, suegrita, mejor lo usamos para las colegiaturas de los niños. Es que la educación es primero, ¿no cree? Nunca vi un recibo de esas colegiaturas. Un mes después, Valeria apareció con un bolso Louis Vuitton. Me lo regaló una amiga, dijo cuando pregunté. ¿Una amiga? Claro. O cuando mi hermana Rosa murió y me dejó 50,000 pesos de herencia. Le conté a Roberto emocionada, pensando en por fin arreglar el techo de mi casa que goteaba cada temporal. Valeria se enteró. Suegra, Roberto y yo estamos en una situación difícil. La empresa donde trabajo quebró, otra de sus ventas multinivel fracasadas, y necesitamos urgente ese dinero. ¿Se lo pagaremos con intereses? ¿Intereses? Han pasado 2 años y no he visto un peso. Mi techo sigue goteando y ahora tengo que poner cubetas cada vez que llueve. Pero el viaje de Valeria a Cancún con sus amigas el año pasado, ese sí se pudo pagar. Abuela, ¿dónde está el wifi? Diego me sacó de mis pensamientos. Necesito el wifi ya. El módem está descompuesto, mentí. Lo había desconectado a propósito. ¿Qué? No puede ser. Mamá. Mamá. Empezó a gritar como si lo estuvieran torturando. Tu mamá ya se fue, Diego. Y gritar no va a traer el internet de vuelta. Eres la peor abuela del mundo. Por eso nadie te quiere. Ahí estaba. El veneno de Valeria saliendo por la boca de mi nieto. No me dolió. Ya estaba preparada. Tengo hambre, interrumpió Sofía. Pero no voy a comer nada de lo que cocines. Mamá dice que cocinas horrible y que por eso papá está tan flaco. Y yo quiero ver YouTube, agregó Mateo. En la casa veo YouTube todo el día. Los miré a los 3. Productos perfectos del descuido disfrazado de crianza moderna. Niños que no conocían límites, que no entendían de respeto, que habían sido programados para despreciarme. Pero entonces recordé el momento exacto en que Valeria cruzó la línea definitiva. Fue en la última Navidad. Yo había preparado mi especialidad, romeritos con mole que me enseñó mi madre, bacalao a la vizcaína, ponche de frutas. Había cocinado por 2 días. Llegué a su casa con las ollas todavía calientes. Los niños corrieron a la cocina atraídos por el olor. No toquen eso, gritó Valeria. No sabemos en qué condiciones lo preparó su abuela. Mejor vamos a pedir pizza. ¿Pizza? ¿En Nochebuena? Vi cómo tiraba mi comida a la basura sin siquiera probarla. Los niños me miraron con lástima, como si fuera una mendiga que había traído sobras. Es que la comida de la abuela es muy grasosa, les explicó Valeria. Y su cocina tiene cucarachas. Mentira. Mi cocina está más limpia que un quirófano. Pero Roberto estaba ahí, viéndolo todo, y solo dijo, Valeria sabe lo que es mejor para los niños. Esa noche decidí que mi hijo estaba perdido. Pero mis nietos tal vez todavía tenían salvación. Abuela, haz algo. Estamos aburridos. Diego aventó un cojín al suelo. ¿Saben qué? Les dije con calma. Su mamá me pidió que los cuidara, no que los entretuviera. Hay comida en la cocina, agua en la llave, y camas para dormir. Si necesitan algo más, tendrán que ganárselo. ¿Ganárnoslo? Sofía parecía ofendida. Somos niños. No tenemos que ganarnos nada. En esta casa, todos contribuyen. Así me criaron a mí, así cría a su papá antes de que su mamá lo echara a perder, y así van a funcionar estas 2 semanas.
Le voy a decir a mi mamá que eres mala, amenazó Mateo. Dile. Y de paso dile que encontré muy interesante su página de Facebook. Especialmente las fotos de Puerto Vallarta del mes pasado cuando supuestamente estaba en un curso de capacitación. Los niños se quedaron callados. No entendían de qué hablaba, pero intuían que su abuela ya no era la misma de antes. Esa primera noche fue un infierno. Diego pateó la puerta de su cuarto. Sofía lloró durante horas exigiendo su comida especial. Mateo mojó la cama a propósito. Querían quebrarme, igual que su madre había intentado quebrarme durante años. Pero ahí fue cuando hice el descubrimiento que lo cambiaría todo. A las 2 de la madrugada, escuché sollozos desde el cuarto de Sofía. No eran berrinches, eran lágrimas reales. Entré silenciosamente y la encontré abrazando una foto arrugada. ¿Qué tienes ahí, mi niña? Se sobresaltó y escondió la foto bajo la almohada. Nada. Vete. Pero yo había visto suficiente. Era una foto mía con ella cuando era bebé. Una de las pocas veces que pude cargarla antes de que Valeria empezara su campaña de alejamiento. ¿Extrañas a tu mamá?, pregunté sentándome en la orilla de la cama. No, respondió muy rápido. Demasiado rápido. Mamá siempre se va. Está acostumbrada, estoy acostumbrada. Ahí estaba. El primer crack en la armadura. Valeria no solo me había abandonado a mí. Había abandonado a sus propios hijos, usando el dinero y los regalos como sustituto del amor. Sofía, ¿cada cuánto se va tu mamá de viaje? No sé, una vez al mes, a veces más. Siempre dice que es por trabajo, pero... Nada. No debo hablar de eso. Mamá dice que los problemas de familia no se cuentan. Los problemas de familia no se cuentan. La regla de oro de los abusadores, el silencio. Me levanté y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volteé. Sofía, ¿te gustaría aprender a hacer las galletas de nuez que tanto te gustaban cuando eras pequeña? Sus ojos se iluminaron por un segundo antes de apagarse. Mamá dice que tu cocina está sucia. Tu mamá dice muchas cosas. ¿Por qué no lo compruebas tú misma mañana? Cerré la puerta dejando a Sofía con sus pensamientos. La primera semilla estaba plantada. Lo que no sabía entonces era que el teléfono de Diego, ese que no podía usar sin wifi, tenía mensajes que revelarían el secreto más oscuro de Valeria. Mensajes que explicarían por qué realmente se había ido a Miami. Y cuando los descubrí, entendí que no solo estaba salvando a mis nietos. Estaba salvando a toda mi familia de una mujer que era mucho más peligrosa de lo que jamás imaginé. El segundo día amaneció diferente. Yo ya tenía mi plan en marcha. A las 6 de la mañana, antes de que los niños despertaran, Carmen llegó con una caja de zapatos. Aquí está todo lo que pediste, susurró entregándome el paquete. 3 grabadoras del tamaño de un botón, una cámara que parece detector de humo, ¿y esto? Sacó un sobre Manila. Los registros que pediste del buró de crédito. Esperanza, tu nuera tiene deudas por 300,000 pesos, todas a nombre de Roberto. Mi corazón se hundió. Mi pobre hijo no tenía idea. ¿Y tu hermana de protección infantil? Viene mañana a las 3, como una visita casual de rutina. Pero Esperanza, necesitas evidencia concreta si quieres hacer algo legal. ¿Qué evidencia? Eso era exactamente lo que iba a conseguir. Cuando los niños despertaron, el desayuno estaba en la mesa, hot cakes con forma de animalitos, fruta picada en estrellitas, leche con chocolate. No la comida, horrible, que su mamá les había dicho que yo hacía. Diego fue el primero en bajar, todavía con su pijama arrugada. Se detuvo en seco al ver la mesa. ¿Qué es esto? Desayuno. Come antes de que se enfríe. Se sentó desconfiado, tomó un bocado, y por primera vez vi algo parecido a una sonrisa. Pero inmediatamente se recompuso. Está, X. He comido mejores. Sofía y Mateo bajaron atraídos por el olor. Mateo directamente se lanzó sobre los hot cakes. Están deliciosos, abuela. Cállate, tonto, Sofía le dio un codazo. No debemos. Se calló. No deben qué, Sofía. Nada. Después del desayuno, puse mis reglas, si quieren wifi,
televisión o cualquier privilegio, tienen que ganárselo. Diego, tu trabajo es limpiar los platos. Sofía, tender las camas. Mateo, recoger los juguetes. Eso es explotación infantil, gritó Diego. No, mi niño. Explotación infantil es lo que veo en el celular de tu mamá. Saqué mi teléfono y mostré una captura de pantalla del Facebook de Valeria. Mira, aquí está tu mamá en Miami. En la playa. Con un señor que no es tu papá. Los 3 niños se acercaron a ver. En la foto, Valeria estaba en bikini, abrazada a un hombre que definitivamente no era Roberto. El hashtag decía #vida nueva #por fin libre. Ese es el tío Carlos, dijo Mateo inocentemente. El amigo de mamá que a veces viene cuando papá trabaja. Diego le tapó la boca rápidamente, pero era tarde. La segunda pieza del rompecabezas acababa de caer en su lugar. ¿Tío Carlos?, pregunté casual. ¿Qué tan seguido viene el tío Carlos? No debemos hablar de eso, Diego me miró con pánico. Mamá dijo que si contábamos lo del tío Carlos, papá se pondría muy triste y se podría morir de tristeza. Dios mío. El nivel de manipulación era peor de lo que pensaba. Niños, su papá no se va a morir de tristeza. Los adultos no funcionamos así. Pero necesito que me digan la verdad sobre todo. Es importante. ¿Por qué? Sofía cruzó los brazos. ¿Para qué quieres saber? Porque los amo. Y cuando amas a alguien, lo proteges. Y ahora mismo, ustedes necesitan protección. Fue Mateo quien rompió primero. El más pequeño, el más inocente, el que todavía no estaba completamente contaminado. Abuela, ¿por qué mamá dice que eres mala si haces hotcakes tan ricos? No sé, mi amor. ¿Qué más dice tu mamá de mí? Dice que eres pobre y que das vergüenza. Que por eso no podemos visitarte. Dice que tu casa huele feo y que eres una vieja amargada que arruinó la vida de papá. Cada palabra era una puñalada, pero mantuve la compostura. Instalé discretamente la primera grabadora bajo la mesa del comedor. ¿Y ustedes qué piensan? Tu casa huele a canela y café, dijo Sofía en voz baja. Huele a hogar. Esa tarde, mientras los niños hacían sus tareas asignadas, protestando, pero haciéndolas, revisé el celular de Diego. Había olvidado que los niños de ahora guardan todo en la nube. Con un poco de paciencia, accedí a su cuenta de Google. Lo que encontré me heló la sangre. Conversaciones de WhatsApp entre Valeria y Carlos. No solo eran amantes. Estaban planeando algo mucho peor. Ya casi tengo todo listo, escribía Valeria. Roberto firmó los papeles sin leer, como siempre. La casa ya está a mi nombre. Y los mocosos, respondía Carlos. Los dejaré con la vieja en cuanto me dé el divorcio. Total, Roberto trabaja tanto que ni los ve. No podrá pedir custodia. Pero necesitamos más dinero para irnos a Miami definitivamente. La vieja tiene una casa. Vale por lo menos 2 millones. Cuando se muera, Roberto hereda, y como su esposa, la mitad es mía. O era mía, ya veremos cómo le hacemos para quedarnos con todo. Seguí leyendo. Valeria había sacado 3 tarjetas de crédito a nombre de Roberto. Había vendido el carro que estaba a nombre de él y le dijo que lo habían robado. Hasta había intentado sacar un préstamo usando mi casa como garantía, pero necesitaba mi firma. Por eso los viajes mensuales. No eran de trabajo. Eran para verse con Carlos en diferentes ciudades. Habían ido a Cancún, Puerto Vallarta, Playa del Carmen. Todo pagado con el dinero que Roberto mataba trabajando. Tomé fotos de todo. Cada mensaje, cada foto, cada evidencia. Mi amiga Carmen tenía razón, necesitaba documentar todo. Esa noche, durante la cena, decidí probar a los niños. ¿Qué les gustaría hacer mañana? Ir a casa, respondió Diego automáticamente. ¿A cuál casa? ¿A la de tu papá o a la del tío Carlos? El tenedor de Sofía cayó al plato. No, no sé de qué hablas. Sofía, mi amor, sé que es difícil. Pero necesito que me digan la verdad. ¿El tío Carlos vive con ustedes? No, bueno, a veces, cuando papá viaja por trabajo, él se queda a cuidarnos.
¿En el cuarto de huéspedes? Mateo soltó una risita nerviosa. No, abuela. Duerme en el cuarto de mamá y papá. Y no nos deja entrar. Y hacen ruidos raros. Diego se levantó de la mesa furioso. Cállate, Mateo. Mamá dijo que no dijéramos nada. ¿Y qué más les dijo su mamá que no dijeran? Fue entonces cuando Sofía se quebró. Las lágrimas empezaron a caer como cascada. Que papá es aburrido. Que el tío Carlos es más divertido. Que pronto vamos a tener una casa nueva con alberca. Que ya no vamos a ser pobres como papá. Que no vamos a terminar como tú, abuela, viviendo en una casa vieja y fea. La abracé. Por primera vez en años, mi nieta me permitió abrazarla. Y lloró. Lloró como la niña de 10 años que era, no como el pequeño robot que Valeria había intentado crear. Abuela, susurró Diego, y por primera vez no había hostilidad en su voz. ¿Papá sabe? No, mi amor. Tu papá no sabe nada. ¿Se lo vas a decir? Voy a hacer algo mejor. Voy a asegurarme de que ustedes estén bien. De que su papá esté bien. Y de que su mamá, bueno, que su mamá reciba exactamente lo que se merece. Esa noche, después de acostar a los niños, y por primera vez ninguno protestó, llamé a Roberto. Hola, mamá. ¿Cómo están los niños? Valeria me dijo que te ofreciste a cuidarlos, ¿me ofrecí? La mentirosa había tergiversado todo. ¿Están bien, hijo? Oye, ¿podrías venir mañana después del trabajo? Hay algo de la casa que necesito discutir contigo. ¿Es urgente? Es que Valeria me pidió que no la molestara en su viaje de trabajo. Es sobre una gotera en el techo. Podría afectar la estructura. No era mentira del todo. Había una gotera, pero no en el techo. Está bien, mamá. Llego como a las 7. Colgué y miré el calendario. Faltaban 12 días para que Valeria regresara. 12 días para desmantelar 10 años de mentiras, manipulación y abuso psicológico. Pero ahora tenía algo que no tenía antes, 3 niños que empezaban a ver la verdad. Y la verdad, como dice el dicho, siempre sale a la luz. Mañana vendría la psicóloga. Roberto vería las pruebas. Y el castillo de naipes que Valeria había construido empezaría a derrumbarse. La guerra apenas comenzaba, pero por primera vez en años, yo tenía todas las armas para ganarla. El tercer día comenzó con una explosión. Literal. Mateo había encontrado los cohetes que guardaba para Año Nuevo y decidió encender uno dentro de la casa. A las 5 de la mañana. Abuela. Se está quemando la casa, gritó Sofía. Corrí con el extintor que gracias a Dios siempre tengo en la cocina. El cohete había chamuscado la cortina del comedor y llenado todo de humo. Mateo estaba parado en medio del caos, riéndose. Es divertido. Como en YouTube. ¿Divertido? Pudiste quemar la casa, Mateo. ¿Y qué? Es una casa fea de todos modos. Mamá dijo que cuando se mueras la va a vender y nos va a comprar una mejor. Ahí estaba. El veneno puro de Valeria saliendo por la boca de mi nieto de 7 años. Pero esta vez no me dolió. Me dio combustible. ¿Sabes qué, Mateo? Tienes razón. Es una casa vieja. ¿Sabes por qué? Porque en esta casa crié a tu papá yo sola después de que tu abuelo muriera. En esta casa cosí uniformes hasta las 3 de la mañana para pagar sus estudios. En esta cocina, fea, preparé 1000 lonches con amor para que tu papá nunca fuera a la escuela con el estómago vacío. El niño dejó de reír. Y si tu mamá cree que va a quedarse con esta casa, está muy equivocada. Porque ayer cambié mi testamento. Todo se lo dejo a una fundación para niños huérfanos. Niños que sí valorarían tener un techo. No puedes hacer eso, gritó Diego, que había bajado corriendo. Esa casa es nuestra herencia. ¿Herencia? Ustedes que nunca me visitan, que me desprecian, que me tratan como sirvienta, ¿quieren herencia? Mamá dice que es nuestro derecho. Saqué mi celular y puse la grabación que había hecho el día anterior de su conversación en la cena. Sus propias voces llenaron la sala. Papá es aburrido, el tío Carlos es más divertido, ya no vamos a ser pobres como papá.
los tres se quedaron petrificados. ¿Grabaste nuestra conversación? Sofía estaba pálida. Grabo todo, mi niña. Cada palabra, cada confesión. Porque cuando tu mamá regrese y trate de voltear todo en mi contra, voy a tener pruebas. Fue entonces cuando Diego explotó. Y no fue bonito. Eres una vieja metiche. Por eso papá nunca te visita. Por eso mamá te odia. Eres una amargada que no soporta ver feliz a nadie. Empezó a tirar cosas. El florero que me regaló mi madre. Los portarretratos de la repisa. El diploma de mi jubilación. Todo mientras gritaba obscenidades que ningún niño de 12 años debería conocer. Te odio. Te odio. Ojalá te mueras. Sofía se unió al caos. Fue a la cocina y empezó a tirar platos al suelo. Si no nos das wifi ahora mismo, vamos a destruir toda tu casa. Mateo, no queriendo quedarse atrás, agarró mis álbumes de fotos y empezó a romper las páginas. Fotos de mi boda. De Roberto bebé. De mis padres que ya no están. Pedazos de mi historia volando por el aire como confeti macabro. Me quedé parada en medio del huracán. Tranquila. Observando. La cámara oculta que había instalado Carmen estaba grabando todo. Después de 20 minutos de destrucción, los tres estaban agotados, jadeando entre los escombros de mi sala. ¿Ya terminaron?, pregunté con calma. Se miraron entre ellos, confundidos por mi falta de reacción. Ahora van a limpiar todo. Cada pieza rota, cada foto destruida. Y mientras lo hacen, van a pensar en esto: su mamá los dejó aquí porque no los quiere. Si los quisiera, no se habría ido con el tío Carlos a Miami. Si los quisiera, no los usaría como armas contra su papá. Si los quisiera, no les enseñaría a odiar a la única persona que realmente se preocupa por ustedes. Tú no te preocupas por nosotros, gritó Diego. ¿Ah, no? ¿Quién creen que convenció a su papá de no vender la casa cuando perdió su trabajo hace 3 años? ¿Quién le prestó dinero para pagar sus colegiaturas cuando Valeria se gastó el dinero en sus viajes? ¿Quién ha estado guardando dinero para su universidad desde que nacieron? Saqué 3 libretas de ahorro del cajón. Una a nombre de cada uno. Diego, 45,000 pesos. Sofía, 38,000 pesos. Mateo, 25,000 pesos. Cada mes, de mi pensión de 8,500 pesos, ahorro 1,000 para cada uno. Como no puedo verlos, al menos puedo asegurar su futuro. Pero, ¿saben qué? Mañana voy al banco a cancelar estas cuentas. Ese dinero se lo voy a dar a niños que sí valoran el esfuerzo ajeno. Diego agarró su libreta con manos temblorosas. ¿45,000 pesos? ¿Para mí? Eran para ti. Ya no. Fue Sofía quien se quebró primero. Abuela, nosotros no sabíamos. ¿No sabían? ¿O no querían saber? Es más fácil creer las mentiras de su mamá que pensar por ustedes mismos, ¿verdad? En ese momento sonó el timbre. Era Laura, la hermana de Carmen, de Protección Infantil. Buenos días, señora Mendoza. Vengo por la llamada que recibimos sobre posible negligencia infantil. Los niños se pusieron blancos. Pase, licenciada. Como puede ver, los niños acaban de tener un episodio. Laura observó la destrucción, sacó su cámara y empezó a tomar fotos. ¿Los niños hicieron esto? Mamá dice que es su forma de expresarse, murmuró Mateo. ¿Su mamá los alienta a destruir propiedad ajena? Mamá dice que la abuela es vieja y no importa lo que piense, respondió Sofía. Laura tomaba notas. ¿Y dónde está su mamá ahora? En Miami. De viaje de trabajo, dijo Diego automáticamente. ¿Trabajo? Saqué mi celular y mostré el Facebook de Valeria. Nueva foto, ella y Carlos brindando en un yate. Mucho trabajo, como pueden ver. Laura revisó las fotos, las conversaciones que había impreso, los estados de cuenta con las deudas. Su expresión se volvió cada vez más seria. Niños, necesito hablar con cada uno por separado. Mientras Laura entrevistaba a los niños, yo recogí los pedazos de mis fotos rotas. Cada fragmento era un recuerdo, pero ya no me dolían. Porque ahora entendía que no estaba perdiendo el pasado.
estaba recuperando el futuro. Una hora después, Laura salió del cuarto donde había estado con Diego. Señora Mendoza, estos niños están sufriendo abandono emocional severo. La manipulación psicológica es evidente. El mayor está al borde de la depresión, la niña tiene ansiedad crónica, y el pequeño, bueno, el pequeño está actuando lo que ve. ¿Qué puedo hacer? Por ahora, documente todo. Cuando el padre venga, necesito hablar con él. Y cuando la madre regrese, bueno, voy a tener que abrir una investigación formal. Después de que Laura se fue, encontré a los 3 niños sentados en las escaleras. Ya no parecían los pequeños tiranos que habían llegado. Parecían lo que realmente eran, niños asustados y abandonados. ¿Nos van a quitar de nuestros papás?, preguntó Mateo con voz temblorosa. Me senté con ellos en las escaleras. No, mi amor. Nadie los va a separar de su papá. Pero las cosas van a cambiar. Y va a doler. El cambio siempre duele. Pero a veces es necesario. Abuela, Diego no me miraba a los ojos. Lo del tío Carlos, papá se va a morir de tristeza si se entera. No, mi niño. Tu papá es más fuerte de lo que creen. Y merece saber la verdad. Todos merecemos la verdad. Esa tarde, mientras limpiaban el desastre que habían hecho, esta vez sin protestar, escuché a Sofía susurrarle a Diego, ¿y si la abuela tiene razón? ¿Y si mamá realmente no nos quiere? Cállate, respondió Diego, pero su voz ya no tenía convicción. Mamá tiene que querernos. Es nuestra mamá. Pero hasta él dudaba ahora. La armadura de mentiras empezaba a agrietarse. Esa noche, después de cenar en silencio, Mateo se acercó a mí con algo en las manos. Era una foto rota que había tratado de pegar con cinta adhesiva. La foto de su papá el día de su graduación. Lo siento, abuela. Intenté arreglarla. Lo abracé. Por primera vez desde que llegó, mi nieto menor me abrazó de vuelta. Podemos arreglar muchas cosas, Mateo. Pero primero tenemos que aceptar que están rotas. Y en pocas horas, cuando Roberto llegara, comenzaría la reconstrucción real. Piedra por piedra, verdad por verdad, hasta que no quedara nada del castillo de mentiras de Valeria. Roberto llegó a las 7:15. Venía directamente del trabajo, con su uniforme de ingeniero manchado de grasa y los ojos hundidos por el cansancio. Cuando lo vi en la puerta, por un momento vi al niño de 8 años que lloraba porque los otros niños se burlaban de sus zapatos remendados. Hola, ma. ¿Dónde están los niños? Haciendo tarea en el comedor. Roberto, siéntate. Necesitamos hablar. ¿Es por la gotera? ¿Puedo revisarla rápido? No es la gotera del techo, hijo. Es la gotera de tu matrimonio. Se quedó congelado. ¿De qué hablas? Puse sobre la mesa una carpeta. Adentro, las capturas de pantalla de las conversaciones de Valeria con Carlos, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que ella había sacado a su nombre, las fotos de Facebook de su viaje de trabajo en Miami. Roberto tomó los papeles con manos temblorosas. Con cada página que pasaba, su rostro perdía más color. Esto tiene que ser un error. Valeria está en un congreso de ventas. Roberto, mi amor, Valeria está en Miami con su amante. Los niños lo saben. Lo han sabido por meses. ¿Los niños? Su voz se quebró. El tío Carlos, que viene a cuidarlos cuando tú viajas. El que duerme en tu cama. El que tus hijos han tenido que soportar en silencio porque su madre los amenazó con que te morirías de tristeza si te enterabas. Vi el momento exacto en que mi hijo se rompió. No lloró. No gritó. Solo se hundió en la silla como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Soy un idiota, susurró. Un completo idiota. No, hijo. Eres un hombre que confió en la persona equivocada. Pero ahora tienes que ser fuerte. Por tus hijos. ¿Papá? Diego estaba en la puerta. Había escuchado todo. Roberto levantó la vista y por primera vez en años, realmente miró a su hijo. No al niño malcriado que Valeria había creado, sino al adolescente asustado que necesitaba desesperadamente a su padre. Diego, hijo, yo. Ya lo sabíamos, papá.
Lo hemos sabido por mucho tiempo. Sofía y Mateo aparecieron detrás de su hermano. Los tres se quedaron en la puerta, como si tuvieran miedo de acercarse. Vengan acá, Roberto abrió los brazos. Y por primera vez en no sé cuánto tiempo, vi a mis nietos correr a abrazar a su padre. Los cuatro lloraron juntos mientras yo preparaba café de olla. A veces, las lágrimas son el primer paso para sanar. Esa noche, después de que Roberto se llevara a los niños a dormir temprano, me quedé sola planeando la siguiente fase. Valeria había subestimado a la maestra jubilada, pero ahora la maestra iba a darle una lección que jamás olvidaría. Los siguientes días fueron intensos. Roberto se tomó vacaciones, las primeras en 3 años, y prácticamente se mudó a mi casa con los niños. Juntos implementamos lo que yo llamé el Proyecto Respeto. Primero, horarios. Levantarse a las 7, desayuno a las 8, actividades educativas, almuerzo, tiempo libre ganado con buen comportamiento, cena, y cama a las 9. Pero en casa nos dormimos a la hora que queremos, protestó Sofía el primer día. Por eso están como están, respondí. El cerebro necesita rutina para sentirse seguro. Segundo, responsabilidades. Cada niño tenía tareas apropiadas para su edad. Diego ayudaba con el jardín, Sofía en la cocina, Mateo organizaba los juegos. Esto es explotación, murmuró Diego mientras podaba las plantas. No, esto es familia, le corrigió Roberto. En una familia todos contribuyen. Tercero, consecuencias reales. Si no cumplían, no había wifi. Si gritaban, tiempo fuera. Si rompían algo, lo reparaban o pagaban con su domingo. Pero lo más importante, sesiones familiares con la psicóloga que Carmen había recomendado. La doctora Patricia venía a casa 3 veces por semana. Estos niños han sido usados como peones en un juego enfermizo, me dijo después de la 3ª sesión. La madre los ha condicionado para rechazar cualquier autoridad que no sea la suya, pero paradójicamente, ella misma está ausente. Es un caso clásico de alienación parental combinado con negligencia emocional. ¿Se puede revertir? Con tiempo, paciencia y mucho amor. Pero sí, se puede. Y poco a poco, empezó a funcionar. El 5.º día, Sofía me pidió que le enseñara a hacer galletas de nuez. Mientras amasábamos, empezó a hablar, abuela, ¿por qué mamá te odia tanto? No me odia, mi niña. Me teme. ¿Te teme? ¿Por qué? Porque represento todo lo que ella no es. Trabajé toda mi vida, construí algo con mis manos, crié a un hijo con valores. Ella quiere todo fácil, rápido, sin esfuerzo. Y cuando alguien como yo existe, le recuerda que ella eligió el camino equivocado. ¿Mamá es mala persona? Medité mi respuesta. Tu mamá está perdida. Tomó decisiones equivocadas y ahora está tan hundida en sus mentiras que no sabe cómo salir. Pero eso no justifica el daño que les ha hecho. El 7.º día, Diego se acercó mientras yo cosía el uniforme de Mateo. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi niño. ¿Por qué nunca te defendiste? Todos estos años, cuando mamá hablaba mal de ti, ¿por qué nunca dijiste nada? Porque pensé que mantener la paz era más importante que tener la razón. Fue un error. A veces el silencio no es paz, es complicidad con el abuso. ¿Te arrepientes? Me arrepiento de no haber actuado antes. Pero no me arrepiento de actuar ahora. El 8.º día pasó algo extraordinario. Mateo, mi nieto menor, el más dañado por la negligencia, me trajo un dibujo. Era nuestra familia, Roberto, los 3 niños, y yo en el centro. Valeria no aparecía. ¿Y tu mamá?, pregunté suavemente. Mamá está de viaje, respondió. Siempre está de viaje. Pero tú siempre estás aquí. Esa noche, Roberto y yo tuvimos una conversación que debimos tener hace años. Mamá, lo siento tanto. Te fallé como hijo. No, Roberto. Yo te fallé como madre. Debí enseñarte a reconocer las señales. Debí protegerte mejor. ¿Cómo no vi lo que estaba pasando? Porque el amor nos ciega, hijo. Y porque los manipuladores son expertos en hacernos dudar de nuestra propia percepción. ¿Qué voy a hacer cuando regrese? Para eso nos estamos preparando. Tengo un plan.
Y vaya que tenía un plan. Con ayuda de Carmen, había contactado a un abogado especialista en divorcios con alienación parental. Con Laura de Protección Infantil, teníamos un expediente completo. Con la doctora Patricia, teníamos evaluaciones psicológicas de los niños. El 9º día, los niños hicieron algo que me dejó sin palabras. Organizaron una cena para su papá y para mí. Cocinaron, con supervisión, pusieron la mesa, hasta hicieron un centro de mesa con flores del jardín. Es para decir gracias, explicó Diego, ya sin rastro del niño hostil que había llegado. Gracias por no rendirse con nosotros. Durante la cena, Roberto sacó su celular. Valeria me mandó mensaje. Dice que llega en 5 días y que espera que los niños estén listos. ¿Listos para qué?, preguntó Sofía. Roberto me miró. Era hora de decirles. Niños, cuando su mamá regrese, las cosas van a cambiar mucho. Papá va a pedir el divorcio. Esperaba llanto, protesta, drama. En cambio, Mateo preguntó, ¿vamos a poder seguir viniendo con la abuela? Van a vivir conmigo, dijo Roberto. Y van a ver a su abuela todos los días si quieren. ¿Y mamá? Diego trataba de sonar indiferente, pero vi el dolor en sus ojos. Su mamá tendrá que tomar decisiones. Pero pase lo que pase, ustedes van a estar bien. Se los prometo. Esa noche, mientras arropaba a Mateo, me dijo, abuela, ¿sabes qué? Ya no extraño el iPad. Era un pequeño milagro, pero los grandes cambios siempre empiezan con pequeños milagros. Quedaban 5 días para el regreso de Valeria. 5 días para terminar de preparar todo. Porque cuando ella cruzara esa puerta, no encontraría a los niños rotos que había dejado, ni a la suegra sumisa que esperaba manipular. Encontraría a una familia unida, fuerte, y lista para la batalla. Y yo, la vieja maestra jubilada que según ella, no hacía nada, estaba a punto de darle la lección más importante de su vida: nunca, jamás, subestimes el poder del amor verdadero sobre la manipulación. El 10º día comenzó con una revelación que lo cambió todo. Sofía vino a mi cuarto a las 6 de la mañana, con los ojos rojos de no dormir. Abuela, necesito contarte algo. Algo que no le he dicho ni a papá. Me senté en la cama y la abracé. ¿Qué pasa, mi niña? Mamá tiene otro celular. Uno que papá no conoce. Lo esconde en su bolsa de maquillaje. Un día lo vi por accidente y... Se cayó, temblando. ¿Y qué viste? Fotos. Muchas fotos. De ella con el tío Carlos. Pero también había documentos. Papeles de un banco en Miami. Y algo sobre una casa que compró allá. Mi corazón se detuvo. ¿Una casa en Miami? Sí. Y había más. Un correo de un abogado sobre custodia. Mamá quiere llevarnos a vivir a Miami con el tío Carlos. Decía algo sobre que México no tiene tratado de extradición para casos civiles o algo así. Dios mío. Valeria no solo planeaba abandonar a Roberto. Planeaba robarse a los niños y desaparecer. ¿Hay algo más que deba saber? Sofía dudó, luego sacó algo de su pijama. Era una memoria USB. Copié todo. No sé por qué lo hice. Tal vez porque en el fondo sabía que algún día alguien necesitaría verlo. La abracé fuerte. Mi nieta de 10 años había tenido que cargar con este secreto sola, siendo más valiente que muchos adultos. Conecté la USB en mi computadora vieja. Lo que encontramos fue devastador. No solo estaba la evidencia de la casa en Miami, comprada a nombre de Carlos con dinero que Valeria había ido sacando de las cuentas conjuntas durante 2 años. También había un plan detallado. Fase 1. Convencer a R de que necesito un viaje de capacitación a Miami. Fase 2. Durante mi ausencia, Carlos vaciará la casa de todo lo valioso. Fase 3. Al regresar, provocaré una pelea con la vieja. Haré que parezca que maltrató a los niños. Fase 4. Usaré eso para justificar irme con los niños, por su seguridad. Fase 5. Una vez en Miami, no hay retorno. Pero lo peor estaba en un archivo de audio. Era Valeria hablando con alguien por teléfono. No me importa si los mocosos lloran por su papá. En 2 meses se olvidan. Además, Roberto es tan patético que ni va a pelear. Y si lo hace,
Tengo videos editados donde parece que golpea a Diego. La tecnología hace milagros, amiga. Sofía estaba llorando. ¿Mamá iba a decir que papá nos pegaba? Tu mamá estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salirse con la suya. Pero papá nunca nos ha tocado. Nunca. Lo sé, mi amor. Por eso grabé todo desde que llegaron. Para protegerlos a ustedes y a su papá. En ese momento entró Diego. ¿De qué hablan? Sofía le contó todo. Vi la furia crecer en los ojos de mi nieto mayor. Voy a matarla. ¿Voy a? No, Diego. No vas a hacer nada violento. Eso es exactamente lo que ella quiere. Que reacciones mal para usarlo en tu contra. Vamos a ser más inteligentes que ella. ¿Cómo? Con la verdad. Y con la ley de nuestro lado. Llamé inmediatamente al abogado que había contactado. Cuando le expliqué la situación, me dijo que viniera inmediatamente con Roberto. Mientras esperábamos a Roberto, que había ido a hacer unos trámites, Mateo se nos unió en la sala. ¿Por qué están todos tristes? No estamos tristes, mi amor, le dije. Estamos preparándonos. ¿Para qué? Para proteger nuestra familia. Mateo se quedó pensando. Luego dijo algo que me partió el corazón. Abuela, yo sé que mamá no me quiere. Una vez la escuché decirle al tío Carlos que yo fui un error. Que si no fuera por mí, ella ya sería libre. 7 años. Mi nieto de 7 años había escuchado a su propia madre llamarlo un error. Mateo, mírame. Tú no eres un error. Eres un regalo. Y si tu mamá no puede verlo, es su pérdida, no tuya. Entonces, ¿por qué me tuvo? Diego respondió antes que yo, para amarrar a papá. Mamá quedó embarazada de ti justo cuando papá había pedido el divorcio la primera vez. ¿Papá ya había querido divorciarse? Sofía estaba sorprendida. Hace 3 años. Yo los escuché pelear. Papá había descubierto que mamá se había gastado el dinero del seguro del abuelo Miguel en un viaje con sus amigas. Pero entonces mamá le dijo que estaba embarazada de Mateo y papá se quedó. Empecé a atar cabos. El seguro de vida de Miguel. Yo nunca supe cuánto era, pero Roberto me había dicho que lo guardaría para la educación de los niños. Ahora entendía dónde había ido a parar. Roberto llegó con el rostro desencajado. Mamá, fui al banco. Valeria vació nuestra cuenta de ahorros ayer. 380,000 pesos. Todo lo que habíamos ahorrado en 10 años. Siéntate, hijo. Hay más que necesitas saber. Le mostré todo. Los documentos, los audios, el plan. Con cada evidencia, Roberto parecía envejecer años. ¿Cómo pude ser tan ciego? Papá, Diego se sentó junto a él. No es tu culpa. Mamá es muy buena mintiendo. Nos engañó a todos. Pero soy su padre. Debí protegerlos. Nos estás protegiendo ahora, dijo Sofía. Eso es lo que importa. El abogado llegó a mediodía. Licenciado Martínez, un hombre de unos 60 años con cara de bulldog pero ojos amables. Con toda esta evidencia, podemos no solo evitar que se lleve a los niños, sino también solicitar una orden de restricción. El intento de fuga con menores es un delito grave. Además, el fraude financiero, estamos hablando de cárcel. No quiero que vaya a la cárcel, dijo Roberto. Solo quiero a mis hijos seguros. Papá, ella iba a acusarte de golpearnos, le recordó Diego. Iba a destruirte. Aún así, no quiero que sus hijos vean a su madre en prisión. Martínez asintió. Entiendo. Podemos negociar. Ella renuncia a la custodia, devuelve el dinero, y no hay cargos criminales. Pero necesitamos actuar rápido. Si ella sospecha algo. Llega en 4 días, dije. Perfecto. Tiempo suficiente para preparar todo. Después de que el abogado se fue, nos sentamos todos en la sala. Mi pequeña sala que había visto tanta historia. Niños, empezó Roberto, quiero que sepan que pase lo que pase con su mamá, yo siempre voy a estar aquí. ¿Y su abuela también? ¿Mamá va a ir a la cárcel?, preguntó Mateo. No lo sabemos. Pero va a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos.
¿La vamos a volver a ver? Sofía trataba de sonar indiferente, pero era su madre después de todo. Eso dependerá de ella. Y de lo que el juez decida es mejor para ustedes. Esa noche, mientras cenábamos pozole que había hecho con ayuda de Sofía, Diego dijo algo que me llenó de orgullo: abuela, gracias por no rendirte. Por pelear por nosotros cuando ni nosotros mismos lo hacíamos. Siempre voy a pelear por ustedes. Siempre. ¿Sabes?, añadió Sofía. Estos han sido los mejores días de mi vida. Por primera vez me siento en familia. Yo también, dijo Mateo con la boca llena de pozole. Y la comida de la abuela no es horrible. Es la mejor del mundo. Reímos. Por primera vez en años, reímos como familia. Pero mientras los niños veían una película en la sala, Roberto y yo teníamos una conversación más seria en la cocina. Mamá, tengo miedo. ¿Y si Valeria se vuelve violenta? ¿Y si trata de llevarse a los niños a la fuerza? Por eso tenemos el plan. El día que llegue, los niños estarán en casa de Carmen. La policía estará alertada. El abogado estará presente. No estará sola con ellos ni un minuto. ¿Y si los niños la extrañan después? ¿Y si me odian por separarlos de su madre? Los niños extrañarán a la madre que nunca tuvieron, no a la que tienen. Y con terapia y amor, sanarán. Todos sanaremos. Miré a mis nietos en la sala, acurrucados en el sillón viendo la película. En 10 días habían cambiado tanto. Ya no eran los pequeños tiranos que habían llegado. Eran niños. Solo niños que necesitaban amor y límites. Quedaban 3 días para el regreso de Valeria. 3 días para terminar de blindar legalmente a estos niños. Porque lo que Valeria no sabía era que mientras ella disfrutaba en Miami, aquí se había levantado un ejército. Un ejército de amor, verdad y justicia. Y estábamos listos para la guerra. Los últimos 3 días antes del regreso de Valeria fueron los más intensos y hermosos de mi vida. Era como si el universo nos hubiera dado este tiempo para construir los cimientos que deberían haber existido desde el principio. El día 11 amaneció lluvioso. Mientras preparaba el desayuno, encontré a Diego en la sala mirando un álbum de fotos que había rescatado de la destrucción del primer día. «¿Ese es papá?», señaló una foto donde Roberto tenía su edad. Sí. Acababa de ganar el concurso de matemáticas estatal. Mira su cara de orgullo. Se parece a mí. No, mi niño. Tú te pareces a él. Y no solo físicamente. Tienes su inteligencia, su nobleza. Solo que la habías enterrado bajo el dolor. Diego pasó la página. Ahí estaba yo, de 35 años, con mi primer grupo de alumnos. Te veías feliz, abuela. Era feliz. Enseñar era mi pasión. Cómo cocinar. Cómo amarlos a ustedes. ¿Por qué dejaste que mamá te alejara de nosotros? Me senté junto a él. Por cobardía. Pensé que si no hacía olas, algún día ella cambiaría. Pero los abusadores no cambian con sumisión. Se fortalecen. Abuela, ¿crees que yo soy como mamá? A veces siento tanta rabia por dentro. La rabia no te hace malo, Diego. Lo que haces con ella es lo que define quién eres. Tu mamá usa su rabia para dañar. Tú puedes usarla para proteger, para construir, para cambiar lo que está mal. Esa mañana hicimos algo especial. Les enseñé a cocinar el mole de mi madre. 32 ingredientes, 4 horas de preparación. Un ritual que había esperado compartir con ellos durante años. ¿Por qué es tan complicado?, preguntó Sofía mientras molíamos los chiles. Las mejores cosas de la vida requieren tiempo, paciencia y amor. No hay atajos para lo que realmente vale la pena. Mateo estaba encargado de tostar las especias. Su carita de concentración era poesía pura. Huele a Navidad, dijo. Huele a tradición, corregí. A historia. Este mole lo hacía mi bisabuela, tu tatarabuela. Sobrevivió la revolución, 2 guerras mundiales, y ahora vive en nosotros. ¿Nosotros somos historia? Mateo parecía maravillado con la idea. Somos historia viva, mi amor. Cada uno de nosotros carga con las historias de los que vinieron antes. Mientras cocinábamos,
Roberto trabajaba en la mesa del comedor con el abogado, firmando documentos, preparando la estrategia legal. De vez en cuando nos miraba con una sonrisa triste. Papá parece diferente, observó Sofía. Tu papá está despertando de un sueño muy largo, expliqué. Duele despertar, pero es necesario. Esa tarde, la doctora Patricia vino para una sesión familiar especial. Quiero que cada uno escriba una carta a Valeria. No para enviársela, sino para sacar lo que llevan dentro. Diego escribió 3 páginas de furia. Sofía, una página de preguntas. Mateo dibujó a su mamá como un monstruo con maletas en lugar de manos. Roberto escribió solo una línea: te perdono, pero no te permito más daño. Yo escribí: fallé como suegra al no detenerte antes. No fallaré como abuela. Ahora, dijo la doctora, quiero que las quemen. Que dejen ir el dolor. En el jardín trasero, bajo la lluvia ligera, quemamos las cartas en una olla de barro. Mientras el papel se convertía en cenizas, Mateo preguntó: ¿ahora somos libres? Ahora empezamos a ser libres, respondió la doctora. El día 12 fue de preparación práctica. Carmen vino con su hermana Laura de protección infantil. El día que Valeria llegue, los niños estarán en mi casa, explicó Carmen. Es mejor que no presencien el enfrentamiento inicial. Pero quiero ver la cara de mamá cuando se dé cuenta de que sabemos todo, protestó Diego. No, mi amor, intervine. La venganza no es nuestro objetivo. La protección sí. Laura revisó todos los documentos. Con esto, podemos solicitar custodia de emergencia para Roberto. Valeria no podrá acercarse a los niños sin supervisión judicial. ¿Y si viene con el tal Carlos?, preguntó Roberto. Tendremos una patrulla cerca. Cualquier signo de violencia y intervienen. Esa noche, mientras los niños dormían, encontré a Roberto en el jardín mirando las estrellas. ¿En qué piensas, hijo? En papá. ¿Crees que estaría decepcionado de mí? Tu padre estaría orgulloso de que finalmente estás haciendo lo correcto. Tardé mucho. Pero llegaste. Eso es lo que cuenta. Mamá, ¿cómo hiciste para criar a un hijo sola? ¿Cómo encontraste la fuerza? No la encontré. La construí. Día a día, decisión a decisión. Como tú la estás construyendo ahora. El día 13, el último día antes del regreso de Valeria, decidimos hacer algo especial. Un día de familia real. Fuimos al parque donde solía llevar a Roberto cuando era niño. Los niños corrieron, jugaron, se ensuciaron. Por primera vez en años, los vi ser simplemente niños. Abuela, mira. Mateo había subido al árbol más alto. Puedo ver toda la ciudad. Ten cuidado, grité, pero Roberto me detuvo. Déjalo, mamá. Necesita sentirse valiente. Sofía y yo nos sentamos en una banca a comer elotes con chile. Abuela, cuando mamá vuelva, todo esto se va a acabar. No, mi niña. Esto apenas empieza. Lo que se va a acabar es el miedo, la manipulación, las mentiras. ¿Y si mamá llora? Siempre que llora, papá le perdona todo. Esta vez no. Esta vez tu papá tiene algo más fuerte que la manipulación de tu mamá. ¿Qué? La verdad. Y a ustedes que proteger. Diego se nos acercó con algodones de azúcar para todos. Gasté mi domingo pero valió la pena. Ese es mi nieto. Aprendiendo que dar vale más que recibir. Al atardecer, volvimos a casa. Los niños estaban agotados pero felices. Mientras preparaba la cena, los escuché hablar en la sala. ¿Se acuerdan cuando mamá nos traía aquí?, preguntó Mateo. Mamá nunca nos trajo aquí, respondió Diego. Mamá nunca nos llevó a ningún lado que no fuera el centro comercial. Pero la abuela sí, dijo Sofía. En solo 13 días, la abuela nos ha dado más que mamá en años. Mi corazón se hinchó de amor y tristeza al mismo tiempo. Durante la cena, Roberto hizo un anuncio: mañana va a ser un día difícil. Pero quiero que sepan que sin importar lo que pase, somos familia. Y las familias verdaderas se protegen. ¿Mamá no es familia?, preguntó Mateo confundido. Mamá es su mamá biológica. Pero familia es quien está aquí cuando las cosas se ponen difíciles. Familia es quien te ama sin condiciones.
Entonces la abuela es más familia que mamá, concluyó Mateo con la lógica simple de los niños. Esa noche, mientras los arropaba, cada uno me dijo algo que guardaré en mi corazón para siempre. Diego, abuela, gracias por no darte por vencida conmigo, aunque fui horrible contigo. Sofía, abuela, quiero ser como tú cuando crezca. Fuerte y valiente. Mateo, abuela, ¿puedo llamarte mamá Esperanza? Es que ya tengo una mamá, pero necesito una mamá de verdad. No pude contener las lágrimas. Pueden llamarme como quieran, mis amores. Siempre seré su abuela que los ama. Roberto y yo nos quedamos en la cocina hasta tarde, repasando el plan para el día siguiente. A las 10 de la mañana llevo a los niños a casa de Carmen. A las 11 viene el abogado. A las 11:30 estará la patrulla en la esquina. Valeria dijo que llega al mediodía. Y nosotros estaremos listos. Antes de dormir, miré las fotos de estos 13 días que había tomado con mi celular viejo. La transformación era impresionante. De 3 niños rotos y hostiles a 3 niños sanando, riendo, siendo familia. Mañana Valeria volvería esperando encontrar a su suegra sumisa y sus hijos abandonados emocionalmente. En vez de eso, encontraría las consecuencias de sus actos. Encontraría que el amor verdadero siempre es más fuerte que la manipulación. Encontraría que la familia que había despreciado se había convertido en un muro infranqueable protegiendo a los niños que ella había usado como armas. Y yo, la vieja maestra jubilada, estaba lista para dar la última lección. La más importante. La definitiva. Eran las 11:58 de la mañana. Roberto y yo estábamos sentados en la sala, con el abogado Martínez a nuestro lado. Los documentos estaban sobre la mesa de centro como soldados listos para la batalla. Mi celular mostraba un mensaje de Carmen: los niños están bien. Jugando en el jardín. No sospechan nada. A las 12:03, escuchamos el motor de la camioneta de Valeria. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Roberto podía escucharlo. Tranquila, mamá, me dijo tomando mi mano. Ya no tiene poder sobre nosotros. La puerta se abrió sin tocar. Clásico de Valeria, entrando como si fuera su casa. Venía bronceada, con un vestido nuevo que probablemente costó más que mi pensión mensual, arrastrando una maleta Louis Vuitton. ¡Ay, qué calor!, exclamó sin siquiera mirarnos. Roberto, ¿qué haces aquí? Deberías estar trabajando. ¿Dónde están los niños? Espero que no los hayas malcriado, Esperanza. ¿Ya bastante trabajo me cuesta? Se calló al ver al abogado. ¿Quién es este? Valeria. Roberto se levantó. Su voz era firme, nada que ver con el hombre agotado que había llegado hace 13 días. Necesitamos hablar. ¿Hablar de qué? Estoy cansada del viaje. Los niños y yo nos vamos a casa. Los niños no están aquí, dije con calma. Y no van a ir contigo a ningún lado. Su cara cambió. La máscara de dulzura se resquebrajó un poco. ¿Perdón? Roberto, ¿qué significa esto? El abogado Martínez se aclaró la garganta. Señora Valeria, soy el licenciado Martínez. Represento al señor Roberto en el proceso de divorcio y custodia de emergencia que ha iniciado. ¿Divorcio? Soltó una risa nerviosa. Roberto, cariño, ¿qué te hizo tu madre ahora? Ya sabes que está vieja y inventa cosas. No, Valeria. Roberto sacó su celular y puso play en un audio. Era su propia voz: los mocosos me estorban. En cuanto pueda me los quito de encima. Roberto es tan idiota que ni cuenta se da. La cara de Valeria perdió todo color. Eso está editado. Es ilegal grabar a alguien sin su consentimiento. También es ilegal, intervino el abogado, sacar tarjetas de crédito a nombre de su esposo sin su conocimiento. 300,000 pesos en deudas, señora. No sé de qué hablan. Roberto puso sobre la mesa los estados de cuenta. 3 tarjetas, Valeria. Todo documentado. También tenemos, continué yo, evidencia de la casa en Miami. La que compraste con Carlos usando el dinero que robaste de la cuenta de ahorros. No robé nada. Es dinero conjunto. Que vaciaste sin el consentimiento de tu esposo para comprar una propiedad a nombre de tu amante, precisó el abogado.
Eso es fraude matrimonial. Valeria me miró con odio puro. Tú. Todo esto es tu culpa, vieja metiche. Siempre quisiste separarme de Roberto. No, Valeria. Tú solita te separaste. Yo solo documenté tus crímenes. ¿Crímenes? Por favor. ¿Qué van a hacer? ¿Demandarme por ser infeliz en mi matrimonio? No, dijo Martínez sacando otro documento. Por intento de sustracción internacional de menores. Tenemos tu plan completo para llevarte a los niños a Miami sin el consentimiento paterno. Valeria se tambaleó. Tuvo que agarrarse del respaldo del sillón. Los niños son míos. Yo los parí. Los niños no son propiedad, respondí. Y después de 13 días conmigo, ellos tomaron una decisión. ¿Qué les hiciste? ¿Les lavaste el cerebro? Esto es alienación parental. Roberto se rió amargamente. ¿Alienación parental? ¿En serio? ¿La mujer que les dijo a nuestros hijos que su abuela era una vieja sucia y pobre habla de alienación? Quiero ver a mis hijos. Ahora. No. La voz de Roberto era acero puro. Primero vamos a establecer las reglas. Martínez abrió su portafolio. Señora, tiene 2 opciones. Primera, acepta el divorcio, renuncia a la custodia, devuelve el dinero robado y se va sin hacer escándalo. A cambio, no presentamos cargos criminales. ¿Y la segunda? Peleamos en la corte. Con la evidencia que tenemos, no solo perderá a los niños, sino que enfrentará cargos por fraude, intento de sustracción de menores y violencia psicológica. De 3 a 5 años de cárcel. Valeria se dejó caer en el sillón. Por primera vez desde que la conocí, la vi sin máscara. Y lo que vi fue patético, una mujer vacía que había construido su vida sobre mentiras. No pueden hacerme esto. Tengo derechos. Los niños también tienen derechos, dije. Derecho a no ser manipulados, usados, abandonados emocionalmente. Yo nunca los abandoné. ¿Ah, no? ¿Cuántos viajes has hecho este año, Valeria? 18. Lo tenemos documentado. 18 veces que dejaste a tus hijos por irte con Carlos. Eso es mentira. Saqué mi celular y mostré las fotos de Facebook. Ella y Carlos en cada viaje, mientras sus hijos se quedaban con la vecina, con cualquiera menos con su padre o su abuela. Los niños lo saben todo, Valeria. Saben lo del tío Carlos. Saben que duerme en la cama de su papá cuando él no está. Saben que los llamas, mocosos. Saben que planeabas llevártelos a Miami. Quiero hablar con ellos. No mientras no firmes los papeles, dijo Roberto. Valeria sacó su celular. Voy a llamar a Carlos. Él es abogado, él me va a defender. Adelante, dijo Martínez. Pero le informo que Carlos ya fue notificado de que está involucrado en un caso de fraude. Dudo que quiera hundirse más. Marcó. 1, 2, 3 veces. Carlos no contestó. Me abandonó, susurró. El desgraciado me abandonó. Como tú abandonaste a tu familia, dije. Se levantó de golpe. Esto no se va a quedar así. Voy a recuperar a mis hijos. ¿Voy a? ¿Mamá? Todos volteamos. En la puerta estaba Sofía. Se había escapado de casa de Carmen. Mi amor. Valeria corrió hacia ella, pero Sofía retrocedió. No me toques. Sofía, mi niña, ¿qué te hicieron? ¿Qué te dijo esta vieja? La abuela no me dijo nada. Tú lo dijiste todo. En tus mensajes con el tío Carlos. En tus mentiras. En cada vez que nos dejaste. ¿Yo trabajaba para darles una mejor vida? No. Tú viajabas con tu amante mientras nosotros creíamos que éramos huérfanos con padres vivos. Diego y Mateo aparecieron detrás de su hermana. Carmen venía corriendo detrás de ellos. Lo siento, Esperanza. Se escaparon cuando me descuidé. Está bien, dije. Tal vez necesitaban hacer esto. Valeria intentó acercarse a Diego. Hijo, mi amor, ¿tu hermanita está confundida? No, mamá. La que está confundida eres tú si crees que vamos a volver contigo.
Soy su madre. Una madre no llama, error, a su hijo, dijo Mateo con su vocecita. Yo te escuché. Le dijiste al tío Carlos que yo fui un error. Valeria palideció. No, yo no, estás inventando. Una madre no roba el dinero de la universidad de sus hijos, añadió Diego. Una madre no nos usa como excusa para sus mentiras, continuó Sofía. Una madre nos protege, dijeron los tres al unísono. Como la abuela. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador, hasta la respiración entrecortada de Valeria. Me las vas a pagar, Esperanza, siseó finalmente. No sabes con quién te metes. Sé perfectamente con quién me meto. Con una narcisista que confundió la bondad con debilidad. Pero se acabó, Valeria. Firma los papeles y vete. ¿Y si no quiero? Roberto se levantó. Entonces nos vemos en la corte. Y créeme, con lo que tenemos, no solo perderás a los niños. Perderás todo. Valeria miró a sus hijos una vez más. Por un momento, pareció que iba a llorar. Pero las narcisistas no lloran por otros, solo por ellas mismas. Agarró los papeles, los firmó con furia y los aventó sobre la mesa. Espero que estén felices. Acaban de quitarle una madre a estos niños. No, respondió Mateo con una madurez impropia de sus 7 años. Acabamos de ganar una familia. Valeria salió azotando la puerta. El motor de su camioneta rugió y se alejó, llevándose 10 años de toxicidad con ella. Los niños corrieron a abrazar a su papá. Los 4 lloraron abrazados mientras yo preparaba té de manzanilla para todos. ¿Se fue para siempre?, preguntó Sofía. No lo sé, respondió Roberto honestamente. Pero si vuelve, será bajo nuestras condiciones. ¿Y si no vuelve? La voz de Mateo temblaba. Me senté con ellos en el suelo, algo que no había hecho en años. Si no vuelve, seguiremos adelante. Porque el amor no se mendiga, mis niños. El amor se da libremente o no es amor. Diego me miró. Abuela, ¿estás bien? Estoy mejor que bien, mi niño. Por primera vez en 10 años, esta familia está libre. Esa noche, mientras cenábamos los tamales que habíamos preparado días antes, Roberto levantó su vaso de agua de Jamaica. Por la abuela. Por la mujer que nos salvó a todos. Por la abuela, gritaron los niños. Pero yo levanté mi vaso por otra cosa. Por la verdad. Porque al final, la verdad siempre gana. Y mientras miraba a mi familia, mi verdadera familia, reunida alrededor de mi humilde mesa, supe que todo el dolor había valido la pena. La maestra había dado su última y más importante lección: nunca es tarde para defender lo que amas. 3 semanas habían pasado desde que Valeria salió azotando la puerta. 3 semanas de paz que se rompieron una tarde de jueves cuando apareció sin avisar, pero esta vez no venía sola. Yo estaba en el jardín con los niños, enseñándoles a plantar tomates cuando escuchamos voces en la entrada. Exijo ver a mis hijos. Tengo una orden judicial. Roberto había ido a trabajar. Estábamos solos. Pero ya no era la misma mujer indefensa de antes. Niños, entren a la casa. Ya. Pero abuela. Comenzó Diego. Ahora. Obedecieron. Desde la ventana, 3 caritas asustadas observaban. En la entrada estaban Valeria, un hombre que supuse era Carlos, y una mujer con un folder. Señora Esperanza, la mujer se presentó, soy de servicios sociales. Recibimos una denuncia de maltrato infantil y negligencia en su contra. Por supuesto. El contraataque de Valeria. Perfecto, respondí con calma. Pasen. Revisen todo lo que quieran. Valeria sonrió con malicia. También denuncié que mi esposo es alcohólico y violento. Y que usted lo encubre. Carlos añadió, tenemos testigos que confirmarán todo. ¿Testigos? Me reí. ¿Pagados cuánto? La trabajadora social, una mujer joven llamada Patricia, parecía incómoda. Señora, necesito hablar con los niños a solas. Por supuesto. Pero primero, ¿puedo mostrarle algo? Saqué mi celular y puse un video. Era del día 3, cuando los niños destruyeron mi sala.
Se veía claramente cómo yo permanecía calmada mientras ellos actuaban violentamente. Esto es lo que Valeria llama maltrato. No responder a la violencia con violencia. Patricia observó con atención. ¿Los niños hicieron eso? Pregúnteles a ellos. Pregúnteles también por qué lo hicieron. Eso no prueba nada, gritó Valeria. Esta vieja los tiene amenazados. En ese momento llegó Roberto. Había salido temprano del trabajo. Detrás de él venía el licenciado Martínez y, para mi sorpresa, Laura de Protección Infantil. Patricia, Laura saludó a su colega. ¿Qué haces aquí? ¿Recibimos una denuncia? Sí, ya nos notificaron. Por eso vine. Esta familia está bajo mi supervisión desde hace 3 semanas. Tengo un expediente completo. Laura sacó una carpeta gruesa. Evaluaciones psicológicas de los niños, reportes de terapia, evidencia de abandono emocional por parte de la madre, intentos de sustracción internacional de menores. Eso es falso. Valeria estaba perdiendo el control. También tenemos esto, Roberto sacó su celular. Grabaciones de Valeria admitiendo que las denuncias son falsas. Puso play. Era una conversación entre Valeria y Carlos de esa misma mañana, grabada porque Carlos, tratando de salvarse, había empezado a grabar todo. No importa si es verdad o no, decía la voz de Valeria. Solo necesito que los del DIF me crean para recuperar a los mocosos. Con ellos en mi poder, Roberto me dará lo que quiera. Carlos se puso pálido. ¿Tú me dijiste que no sabías que estaba grabando? Imbécil. Valeria le dio una cachetada. Patricia, la trabajadora social, estaba boquiabierta. Señora Valeria, esto es muy grave. Hacer denuncias falsas es un delito. Quiero hablar con mis hijos. Habla con ellos, dije. Pero desde aquí. Niños, pueden salir. Los 3 salieron tomados de la mano. Se pararon a 3 metros de su madre. Díganle a esta señora la verdad, ordenó Valeria. Díganle cómo su abuela los maltrata. La abuela nos enseñó a cocinar, dijo Mateo. La abuela nos escucha, añadió Sofía. La abuela nos ama, concluyó Diego. Tú solo nos usas. Les lavó el cerebro. Es alienación parental. Laura intervino. Señora Valeria, en mis 20 años de experiencia, nunca había visto un caso tan claro de proyección. Usted acusa a otros exactamente de lo que usted hace. Tengo otra cosa que mostrar, dije. Entré a la casa y salí con una caja. Estas son todas las tarjetas, dibujos y cartas que los niños me han hecho en los últimos años y que usted tiraba a la basura. Los rescaté del bote cuando venía de visita. Miren las fechas. Patricia revisó el contenido. Había docenas de expresiones de amor infantil desechadas. Para mi abuelita que no puedo ver, leyó una carta de Sofía de hace 2 años. Te extraño pero mamá dice que estás ocupada, punto. También está esto, Roberto sacó un sobre. Los resultados del detective privado que contraté. Valeria ha estado viviendo una doble vida. No solo con Carlos. Tiene perfiles en 3 aplicaciones de citas, todas activas. Carlos explotó. ¿Qué? Me dijiste que era el único. Cállate, idiota, Valeria estaba acorralada. Patricia cerró su carpeta. He visto suficiente. No solo no hay evidencia de maltrato por parte de la señora Esperanza o el señor Roberto, sino que hay clara evidencia de manipulación y denuncias falsas por parte de la señora Valeria. Además, añadió Laura, voy a recomendar que las visitas de la madre sean supervisadas y que los niños continúen en terapia. No pueden hacer esto. Sí podemos, dijo Martínez. Y hay más. Señora Valeria, está usted demandada por fraude. Los bancos ya fueron notificados de las tarjetas de crédito fraudulentas. Valeria me miró con un odio que podría derretir acero. Tú. Todo esto es tu culpa. No, Valeria. Yo solo saqué a la luz lo que tú hiciste en la oscuridad. Fue entonces cuando Carlos habló, me voy. Valeria, pierdes. No voy a hundirme contigo. No puedes dejarme. Prometiste que estaríamos juntos. Prometiste que eras rica. Que la casa de Miami era tuya. Todo era mentira. Carlos se fue, dejando a Valeria sola en el jardín.
Por primera vez la vi como realmente era, una mujer vacía que había apostado todo a las mentiras y había perdido. «Tienes 5 minutos para irte», dijo Roberto. «O llamo a la policía». Valeria se acercó a los niños una última vez. «Algún día van a entender lo que me hicieron. Y van a arrepentirse». «No», respondió Diego con una madurez sorprendente. «Algún día tal vez tú entiendas lo que nos hiciste. Y espero que te arrepientas». Valeria se fue. Esta vez no azotó la puerta. Se fue derrotada, vacía, sola. Esa noche, mientras cenábamos, Sofía preguntó, ¿creen que mamá cambie algún día? No lo sé, mi amor, respondió Roberto. Pero eso ya no es nuestro problema. ¿La odian?, preguntó Mateo. Lo pensé bien antes de responder. No la odio. La compadezco. Imaginen vivir toda su vida sin poder amar de verdad, sin conocer la felicidad real. Esa es su cárcel, una que ella misma construyó. 6 meses después era sábado por la mañana y mi casa estaba llena de risas. No solo de mis nietos, sino de otros 6 niños del barrio. Mi sala, la misma que alguna vez fue destruida en un arranque de ira, ahora era un pequeño taller de arte. Abuela Esperanza, mira mi pintura. Una niñita de 5 años me mostró su obra, un sol sonriente sobre una casa. Después del escándalo con Valeria, la historia se supo en el barrio. Pero en lugar de chismes negativos, recibí apoyo. Y cuando mencioné que extrañaba enseñar, las mamás empezaron a preguntar si daría clases particulares. Ahora tenía la casita del arte de Esperanza. Clases de pintura, manualidades y cocina tradicional para niños. Cobraba lo justo, 200 pesos por clase, pero la verdadera paga era ver esas caritas felices. Mamá, Roberto entró con café y galletas para todos. Había cambiado tanto. El hombre agotado y vencido ahora sonreía, había subido de peso sanamente, y sus ojos brillaban. ¿Cómo va la clase? Perfecta. Como todo últimamente. El divorcio se había finalizado hace 3 meses. Valeria no peleó más. Especialmente después de que los bancos la demandaran y tuviera que declararse en bancarrota. La última noticia que supimos fue por Sofía, que la vio en Facebook trabajando como cuidadora de adultos mayores en Monterrey. La ironía es deliciosa, había comentado Diego cuando nos enteramos. Ahora tiene que cuidar viejitos por 200 pesos la hora. No se burlen, los regañé. El trabajo honesto dignifica. Tal vez eso la ayude a encontrarse. Los niños habían florecido. Diego estaba en el cuadro de honor, Sofía había entrado al equipo de voleibol, y Mateo había descubierto un talento natural para la música. Mi viejo piano por fin tenía quien lo tocara. Abuela, Mateo se me acercó durante el recreo de la clase. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. ¿Alguna vez extrañas a la mamá que era antes? ¿Antes de qué? Antes de volverse mala. Me senté con él en el jardín, el mismo donde todo había explotado meses atrás. Mateo, tu mamá no se volvió mala. Siempre tuvo esa semilla dentro. Lo que pasa es que algunas personas eligen regar las semillas equivocadas. Ella eligió regar la codicia, la mentira, el egoísmo. ¿Y nosotros qué semillas tenemos? Ustedes tienen las semillas del amor, la honestidad, la valentía. Y cada día que pasan aquí, con su papá, conmigo, esas semillas crecen más fuertes. Esa tarde, después de que todos los niños se fueron, mi familia se quedó para la cena sabatina que ahora era tradición. Roberto cocinaba, había descubierto que tenía talento, los niños ponían la mesa, y yo disfrutaba viéndolos. Tengo una noticia, anunció Roberto durante el postre. Me ascendieron. Gerente de producción. Con el aumento, puedo pagar todas las deudas que dejó Valeria en un año. Papá, eso es increíble, gritó Sofía. Y hay más. Estaba pensando, mamá, ¿qué tal si ampliamos tu escuelita? Podríamos construir un salón apropiado en el jardín. Roberto, ¿no es necesario? Sí lo es. Me salvaste la vida, mamá. A mí y a mis hijos. Es lo menos que puedo hacer. Diego se levantó. Yo tengo algo que decir también. Escribí una carta. Para el concurso de escritura de la escuela. Es sobre la abuela. Se aclaró la garganta y leyó:
mi heroína no usa capa ni vuela. Mi heroína tiene 67 años, las manos arrugadas de tanto trabajar y el corazón más grande del mundo. Mi heroína es mi abuela, que me enseñó que el amor verdadero no se compra con regalos caros ni viajes lujosos. Se construye con paciencia, con límites, con presencia. Mi abuela me salvó de convertirme en un monstruo. Me enseñó que la familia no es solo sangre, es elección. Y yo elijo a mi abuela, hoy y siempre. No pude contener las lágrimas. Roberto tampoco. Hasta Sofía, que se hacía la fuerte, lloró. Yo también escribí algo, dijo Sofía. Pero es un poema. Había una vez una niña perdida, en un mundo de mentira sumida. Llegó una abuela con amor verdadero, y le mostró un camino sincero. Ahora la niña ya no está perdida, porque encontró el amor en la abuela querida. Mateo no quiso quedarse atrás. Yo no escribí nada, pero les hice esto. Sacó un dibujo. Éramos todos nosotros frente a la casa, tomados de la mano. Arriba había escrito con su letra de niño, mi familia de verdad. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Roberto y los niños se quedaban los fines de semana, salí al jardín. La luna llena iluminaba mis plantas de tomate que ya empezaban a dar fruto. Pensé en Miguel, mi esposo. Lo logré, mi amor. Crié a nuestro hijo. Y ahora estoy criando a nuestros nietos. No como imaginamos, pero lo estoy haciendo. Pensé en Valeria, sola en algún lugar de Monterrey, cuidando ancianos por migajas. Ojalá encuentres paz, susurré al viento. Ojalá un día entiendas que el amor no se manipula, se cultiva. Y pensé en mí misma. La maestra jubilada que ya no hacía nada. Sonreí. Nunca había hecho tanto. Nunca había sido tan útil. Nunca había sido tan feliz. El lunes siguiente, mientras preparaba la siguiente clase de arte, recibí una llamada inesperada. ¿Señora Esperanza? Habla la directora de la primaria Benito Juárez. Escuchamos de su escuelita de arte. Nos preguntábamos si estaría interesada en dar talleres aquí también. Pagados, por supuesto. La vida me estaba devolviendo todo lo que había sembrado, con intereses. Pero la mejor recompensa llegó un mes después. Era el Día de las Madres. Yo no esperaba nada, nunca había sido muy celebrada en esa fecha. Esa mañana, los niños me despertaron con el desayuno en la cama. «Feliz Día de las Madres, mamá Esperanza», gritaron los tres. «¿Pero yo soy su abuela?» «Eres más que eso», dijo Roberto desde la puerta. «Eres la madre que todos necesitábamos». Me entregaron un sobre. Adentro había papeles legales. «¿Qué es esto?» «Los niños quieren que sea su tutora legal también», explicó Roberto. «En caso de que algo me pase, quieren asegurarse de que se quedan contigo, no con Valeria». «Fue idea nuestra», aclaró Diego con orgullo. Lloré. Lloré como no había llorado desde que Miguel murió. Pero estas eran lágrimas de alegría pura. Mientras desayunábamos todos juntos en mi cama, que casi se rompe del peso, Mateo preguntó: «Abuela, ¿eres feliz?» Miré alrededor. Mi hijo recuperado, mis nietos sanando, mi casa llena de vida y propósito. Soy más que feliz, mi amor. Soy completa. Y era verdad. Porque al final, no fue Valeria quien perdió. Fuimos nosotros quienes ganamos. Ganamos libertad, ganamos paz, ganamos amor verdadero. La maestra había dado su última lección, pero el aprendizaje continuaría para siempre. Porque eso es la familia, un salón de clases donde nunca dejamos de aprender a amar. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que nunca es tarde para defender lo que amas, si te inspiró a poner límites sanos, compártela. Deja tu comentario contando desde dónde nos lees. A veces, las abuelas que parecen no hacer nada son las que sostienen el mundo entero. Y recuerda, el respeto no se mendiga, se gana. Y cuando alguien no lo ofrece, es momento de exigirlo. Suscríbete para más historias de vida real, donde el amor verdadero siempre encuentra la manera de ganar.